Con la captura de Matteo Messina Denaro, el narco italiano, jefe de la organización La Cosa Nostra, se conocen sus nexos con traficantes colombianos, la barbarie en los asesinatos y el poder económico que le permitió comprar el silencio de muchos para mantenerse libre durante 3 décadas. Nuestro periodista Steven Mora indagó sobre el gángster comparado con el también capturado jefe del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. ¿Será el fin de la mafia siciliana o quién será el próximo a sustituir al capo di capo en la gigante organización criminal? Entonces la mafia logró la fuerza y el dominio sobre nuestro territorio, por lo que la mayoría de las personas se quedaba en silencio. Diabolique, il capo di capo, así era llamado Matteo Messina Denaro, condenado a cadena perpetua por atroces crímenes como estrangular a un niño de 12 años y disolverlo en ácido. Y se vuelve el campeón de la mafia de los negocios. L'esponente della mafia degli affari. Buscado por más de 30 años, era uno de los 10 hombres más peligrosos del mundo para el FBI. Pero, ¿cuáles eran sus secretos? ¿Cuáles son los secretos de la mafia? Que la mafia pueda recordar, ha hecho matar a niños, los hizo disolver en el ácido. La Cosa Nostra. La isla siciliana es la más grande de todo el Mediterráneo, pero se esconde un problema histórico, la mafia. La captura de Matteo Messina Denaro es comparada con la de grandes capos en América, como el Chapo Guzmán en México o Otoniel en Colombia. Para muchos es el último padrino de la Cosa Nostra. Prima apparizione pubblica di Totò Riina. Haber desafiado frontalmente el Estado en una temporada terrible de la historia italiana, la llamada temporada de las masacres de mafia. En 1992, la mafia siciliana, a cargo de Totò Riina, asesina a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fiscales famosos en Italia por su lucha antimafia. Y allí, por primera vez suena el nombre de Matteo Messina Denaro. Apodado también Diabolique. Apodado también Diabolique. Diabolique es un apodo italiano muy famoso. Es un término de un criminal tipo fantasma, un criminal inalcanzable. Un criminale inalcanzable. Después de la captura de Totò Riina en 1996 y de la muerte de Bernardo Provenzano en 2008, Matteo Messina Denaro se convertía en el jefe de toda Sicilia. Ha hecho matar a niños, los hizo disolver en el ácido, mató a mucha gente y plantó también personalmente tal vez algunas bombas y verdaderamente sí promovió los atentados en Florencia, en Roma y en Sicilia. Él estranguló a la mujer de Miazzo. Era embarazada de 3 meses. Los 2 cuerpos fueron sepultados. En Latinoamérica tenía presencia en Venezuela con las familias Cuntrera y Caruana, en Colombia con el mafioso Giacomo Tomazzo, que tenía relación con los carteles de Cali y Medellín en los 90 y con los paramilitares sobre los 2000. Actualmente su relación poderosa se mantiene con las mafias albanesas y rumanas. Es una mafia que dispara mucho menos visible, que no desafía más al Estado. Es en el plan militar, pero es una mafia que es capaz de condicionar de manera decisiva el tejido político-económico del país. Messina ocultaba sus ingresos con lavados de dinero. Las autoridades le encontraron parques eólicos, edificios, supermercados, joyas. El verdadero poder de la mafia se encuentra en el hecho de poder ordenar la vida o la muerte de una persona. Los Carabinieri, la policía de Italia, lo estaba buscando por más de 30 años. Siguieron a los familiares de Denaro, arrestaron a más de 100 personas e incautaron más de 150 millones de euros que, según la policía, eran potestad de la Cosa Nostra. Estableciendo importantes complicidades, las mismas complicidades que han garantizado a Matteo Messina Denaro
de permanecer escondido, prófugo, por más de 30 años. Si se logra permanecer prófugos de la justicia por 30 años, eso significa que se goza de protecciones de muy alto nivel. También tras las masacres de 1992 hay la mano de aparatos del Estado. Denaro se ocultaba en un búnker en Trapani, su territorio natal, cerca de Palermo. Para las autoridades era un fantasma, no utilizaba tecnología, su identidad era un secreto. Solo con reconstrucción artificial se pudo identificar al capo. Se comunicaba con la organización por medio de los pizzis o los famosos papeles carta. Esos escondites son obras de ingeniería. Imagínate, construir un búnker, tú tienes que saber para quién lo estás construyendo. Si construyes un búnker en el medio de un conjunto, pues sabes para quién es, solamente un gran jefe de la mafia. El 16 de enero del 2023, después de más de 3 años de investigación minuciosa y colocando micrófonos en la casa de los familiares de Denaro, finalmente dieron con la captura del capo. Suddivisi. Pues no existe una estimación, un avalúo exacto del patrimonio de Messina Denaro. Un avalúo aproximado calculan sus fortunas en más o menos 5 billones de euros. Dario Riccobono, que nos ha acompañado durante el especial, fue víctima del cobro del pizzo en Palermo por parte de la Cosa Nostra. Creó la comunidad Adiós Pizzo, adiós a la extorsión. Células pequeñas son más difíciles de vencer. También si agarras el jefe, pues la mafia sigue operando. Entonces la mafia de Trapani es diferente de la mafia de Palermo. Y entonces es como si estuviéramos al frente de un monstruo sin cabeza que sigue luchando. La pregunta es, ¿quién será el sucesor a la cabeza de la Cosa Nostra? Todavía tiene control sobre el territorio de la Sicilia, una fuerza tangible que el Estado y la política no tienen. Sin embargo, no puede más expresar un jefe o una familia única que esté encima del poder criminal internacional.